El único mundo que ha avanzado es porque se ha preguntado las cosas. El mundo que ha avanzado se ha preguntado las cosas. Los Estados Unidos de Norteamérica existen porque hubo gente europea después de las Primera, Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de las guerras horribles que tenían estos países europeos, que eran peor que vivir en nuestros países, eran horriblemente violentos, y esta gente de Irlanda, de Suiza, los ingleses, toda esta gente empezó a migrar hacia América, porque América hace muy poco había sido descubierta y América estaba completamente pelada. Todo eso que ustedes ven en Norteamérica eran lagos inhóspitos, gigantes, y desiertos y montañas desoladas, o sea, sin gente. Y llegaron esos europeos a vivir allí, haciéndose preguntas. Nosotros, porque estaban erizados y espantados de la religión europea que los tenía aprisionados, que no los dejaban pensar, era todo prohibido, era todo pecado, y los reyes los habían aprisionado durante miles de años, sobre todo 1000 y pico de años a los europeos, y toda esta gente huye como un hijo que sale de la casa huyendo de su papá y su mamá, que lo ha manipulado durante tanto tiempo, y se mama y dice: me mamé de mi mamá, y se largan. Así salieron esos europeos y llegaron a Estados Unidos, a lo que hoy es Estados Unidos. Y por eso yo admiro de alguna manera esa cultura, porque allí no había nada y ellos empezaron a pensar: ¿qué es esto? ¿Qué somos nosotros? Y crearon la primera democracia que existe sobre la faz de la tierra, que son los Estados Unidos de América. Crearon la primera democracia. No existían democracias en el mundo, y todo lo que conocemos hoy, como Apple, como Google, como Facebook, como Instagram, pero todas las empresas como General Motors, como todo lo que ustedes conocen de la industria norteamericana, se convirtieron en el primer país del mundo y crearon los sistemas más increíbles para venderle al planeta entero. Todo lo que hay en el planeta entero tiene que ver con los Estados Unidos. Eso sí tienen coco. Y esos fueron los que achurruscaron estos teatros, porque crearon cine y no lo vendieron enlatado. Crearon cine y no lo vendieron enlatado, pero crearon todo lo que nosotros consumimos. Mire, este reloj, por ejemplo, mire, yo me acabo de comprar ese reloj. Esto lo hace Apple. Es una belleza. Es un aparato que uno puede contestar desde aquí el celular. Pues imagínense la inventiva, o sea, hacen unas cosas que te dejan con la boca abierta, o sea, hacen cosas espectaculares, y lo hacen los gringos. ¿Por qué no las hacemos nosotros? Porque no nos dedicamos a pensar, porque nosotros vivimos muy ocupados, trabajando. Y quiero hablarles un poquitico de algo que tenemos nosotros los colombianos y los latinos que hacer, y es que todo lo que existe en el mundo, lo que existe montado en el mundo, es porque detrás de eso hay personas mucho más inteligentes que nosotros, que crean sistemas, y nosotros empezamos a ser parte de ese sistema, o nosotros aprendemos a crear sistemas. Y quiero hablarles un poquitico de eso, porque eso es lo que la educación nos debería enseñar. Lo que la educación nos debería enseñar es a despertar. ¿Por qué a los jóvenes los meten a una carrera y les enseñan a trabajar toda la vida? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que los jóvenes se tienen que hacer. ¿Por qué nos meten a una carrera y nos enseñan a trabajar toda la vida? ¿Por qué nosotros no tenemos un plan de años para hacernos libres? ¿A qué joven en el colegio, a qué joven en la universidad su profesor le muestra un plan donde le dice que si hace ese plan en su carrera, en tal tiempo se libera de la economía? Eso no existe. ¿Por qué? Porque los profesores también están imbuidos dentro del mismo sistema, es una masa que se asesora a sí misma, y entonces ninguno se da cuenta de lo que pasa. Y estos países, la pobreza que nosotros tenemos en estos países, es que nosotros somos, unos idiotas útiles de sistemas que han inventado afuera, y nosotros, no los podemos inventar. Y lo que nosotros hacemos literalmente es
seguir procreando el mismo sistema y seguir procreando el mismo sistema y seguir metiendo a nuestros niños a la educación, a que les enseñen a trabajar, a que les enseñen a ser empleados, a que les enseñen a ser profesionales, a que les enseñen a sacar créditos en los bancos y a tener tarjetas de crédito. La educación la montaron como un sistema para educar a la masa. Yo aprendí a desconfiar de los sistemas, y estoy cada vez más aprendiendo a desconfiar de los sistemas. Yo estoy cada vez más aprendiendo a desconfiar de los sistemas. Les cuento por qué, miren. Cuando uno crece, cuando uno está chiquito, a uno lo meten a una escuela, y la pregunta es, ¿por qué nuestros padres nos meten a una escuela? Esa escuela tiene un dueño. Cuando inventan la educación, la educación pública la inventaron los franceses, después de la Revolución Francesa. O sea, la educación pública prácticamente es un invento de Napoleón, porque había una masa rabiosa en Francia, prácticamente sin oficio. Y dijo Napoleón, ¿qué podemos hacer esta gente? Creemos oficios, educación, para que se ocupe esta masa en algo así como el SENA, no sé si me entienden. Con todo el respeto del SENA, ¿me entiende? Que es buenísimo. Pero eso es para que uno se ocupe. Eso es para que uno viva ocupado. Entonces los franceses crearon la educación para que la gente se ocupara, para que esa masa de franceses se ocuparan y no jodieran tanto y no hicieran más revoluciones. Entonces la gente, claro, inventan y siguen estructurando la economía. Y miren lo increíble. Ya pónganse a pensar. Imprimen dinero, nos lo tiran para que nos lo ganemos y nosotros tenemos que ir a trabajar para ganarnos ese dinero. Pero no nos enseñan cómo ganar ese dinero, no nos enseñan finanzas, no nos enseñan a nosotros a ver cómo avanzamos en la vida para liberarnos de ese juego. Y entonces desde que nosotros ingresamos, los niños los meten a las escuelas, pero jamás les enseñan a los niños el juego.